Buenas tardes, yo soy Javier Molina, responsable de marketing de Marketing. Gracias a todos por estar aquí otra vez más. Hoy vamos a enseñar cómo utilizar la cinta de corte Knifeless. Queremos enseñar cómo se debe utilizar de forma correcta, cuáles son sus aplicaciones básicas mediante unos ejercicios que realizará Sebas, luego lo voy a presentar. Eh, para mí este producto fue un gran descubrimiento, a que cada vez veo más aplicaciones, la verdad. Es una herramienta que permite un corte limpio, mejora la calidad de los acabados, es decir, nuestros trabajos, ¿no? La calidad de los trabajos realizados por vosotros, permite hacer unos cortes a unas líneas del espesor que deseemos, incluso se adapta a cualquier superficie del vehículo, con lo cual yo creo que es una herramienta que es básica y que es difícil de conocer. Conocer no solamente conocer el punto, sino saber cómo optimizarlo. De ahí viene este webinar, que seguro que va a ser muy interesante. Luego veréis, luego voy a pasar a... Diego va a hablar sobre el producto, definiendo un poco la gama que hay, que es bastante, un poco extensa. Nosotros en Emilio Montín, que somos distribuidores oficiales de 3M, disponemos en stock de tres productos de la gama, el Finish, el Design y el Precision. Bueno, voy a pasar la palabra a Diego, que es el ingeniero de aplicaciones de 3M. A ver, Diego, te paso, ¿eh? Ok. Venga. Hola, muy buenas tardes a todos. Hola, muy buenas tardes a todos. Algunos ya me conocéis. Soy Diego Ramírez, ingeniero de desarrollo de aplicaciones en 3M. Y como bien indicaba Javier, pues hoy vamos a hablar de lo que sería el producto que tiene 3M denominado Knifeless, que es una cinta de corte que nos va a servir para realizar diferentes tipos de corte en los vinilos o de realizar posibles diferentes tipos de diseños, sobre todo sin utilizar ningún tipo de cúter o cuchilla a la hora de realizarlos. Con ello, ¿qué conseguimos? Pues realizar cortes finos en diferentes tipos de films, más finos, más gruesos. Es posible realizar cortes sobre films que sean laminados, como pueden ser los de impresión digital o algún otro film que lleve alguna protectora especial, o incluso films más gruesos y resistentes como pueden ser los PPF, el Paint Protection Film, pues para proteger esas defensas del vehículo o vehículos completos. Como decía, lo que nos va a ayudar a lo que nos va a ayudar este producto es a no tener que utilizar ningún tipo de cuchilla o cúter, a no ser que sea estrictamente necesario, es decir, donde el producto pues no sea capaz de llegar, que son casos muy poco comunes. Nos va a ayudar, como decía, a crear esos cortes limpios, finos, cortes que nos van a dejar pues, un pequeño margen para poder remeterlos por los huecos que puede haber pues, en la puerta de un vehículo o en el capó o en las juntas de goma que tenemos pues, para proteger esa parte del vehículo. Y también lo que nos permite este producto es no realizar ningún tipo de daño sobre la superficie en la que vamos a aplicar el film a la hora de hacer esos cortes. Porque siempre digo, no es lo mismo pues, arañar la superficie de un coche normal, como puede ser el mío, donde pues sí que tienes un sobrecoste en cuanto a la reparación de pintura, que hacerlo sobre un Ferrari o un Lamborghini, donde tienen pinturas especiales y su pintura y reparación pues suele ser muy costosa. Entonces, o sobre otro tipo de superficies donde tengan un lacado especial, que si dañamos ese lacado, rompemos la conexión que existe con la pintura y entonces no solo habríamos dañado la superficie, sino que también tendríamos esa desconexión con la pintura, con lo cual se podría caer ese lacado y el daño sería mayor. Con esto lo que conseguimos es eso, evitar ese tipo de problemas o daños creados a superficies o incluso un pequeño arañazo que aunque no pueda ser dañino para la superficie, por decirlo de alguna manera, sí que deja expuesto ese sustrato a lo que sería la intemperie y la corrosión ambiental o corrosiones adyacentes podrían dañarnos el sustrato internamente. Entonces, este producto lo que nos evita es obtener ese tipo de problemas y hacer cortes limpios, rectos, curvos e incluso hasta crear formas. Voy a poner una presentación que intentaré hacerla rápida. Como bien decía Javier, luego tendremos pues, cualquier pregunta, por favor, indicarla en el chat o al finalizar la sesión comentaremos las dudas que hayan podido surgir, porque lo interesante de esto es, por una parte, que lo conozcáis a nivel teórico, pero sobre todo que podáis ver con Sebas a nivel práctico la funcionalidad y características del producto. Entonces, voy a darme un segundito, que estoy encontrando. Este es.
Imagino que ahora veis mi pantalla. Sí, correcto. Perfecto. Muy bien, pues como os decía, este producto se llama Knifeless, es un nombre muy, perdón, es un nombre muy sencillito. Básicamente significa sin cuchilla y es lo que he comentado al principio. Es un producto que se va a utilizar para la no necesidad de utilizar ningún tipo de cúter o cuchilla a la hora de hacer esos cortes al vinilo que hemos aplicado, ya sea encima de un vehículo o cualquier otro tipo de sustrato. Dentro de la gama de Knifeless vamos a ver diferentes tipos, que es la línea de productos que tiene 3M. Y bueno, ¿qué es lo que hace el Knifeless? Pues ya lo he comentado, corta de manera precisa y eficiente la lámina, pues sin utilizar ese cúter y sin generar daños sobre esa superficie del sustrato. Y la ventaja es también que crean una línea perfecta, es decir, el corte se va a producir en función de la forma que le hayamos dado al Knifeless. Si el Knifeless lo hemos puesto de forma recta, creará ese corte recto. Si le hemos dado una curvatura, creará esa curvatura. Y siempre teniendo un corte limpio en lo que sería el borde del fin. Ese capó que veis en la presentación es un diseño real hecho con Knifeless. Al final, primero se coloca la cinta Knifeless sobre la superficie avinilar, se coloca el vinilo y luego se realizan los cortes. Ahora lo veremos brevemente, teóricamente y con Sebas de una forma práctica. Aquí en la presentación veis que tengo unos vídeos. Luego estos, si lo queréis, se los podemos pasar. Son públicos, son de dominio público, con lo cual no hay ningún problema en pasároslos. Pedírselos a Javier para que se los pueda facilitar y los pueda enviar. Porque si los ponemos ahora, pues perdemos un poquito de tiempo. Entonces, como ya digo, es mejor verlo directamente en directo con Sebas. Tenemos un total al final de varias presentaciones, ¿vale? Normalmente esas presentaciones, ¿cuál es? La gama de productos que tenemos, esa línea y luego presentaciones más pequeñitas que son las de muestra para poder facilitar a clientes que estén interesados en potenciar este producto en sus aplicaciones diarias. Lo que es la presentación estándar, que es el hilo que se puede adquirir para un trabajo normal, son 50 metros lineales por rollo y las presentaciones de muestras pues son aproximadamente unos 10 metros lineales para que podáis manejar, entender y jugar un poco con este producto y adaptarlo a vuestras necesidades diarias. Dentro de lo que serían las aplicaciones estándar, esos rollos de 50 metros, actualmente tenemos 6 modelos distintos de la cinta Knifeless. ¿Cuáles son? Pues tenemos el denominado Finish Line, el Bridget Line, el Perfect Line, Design Line, Tree Line y Precision Line. Vamos a explicar brevemente en qué consiste cada uno. Los tres primeros, como veis en pantalla, están denominados dentro de las Classic Series, que son las series pues, clásicas, las que se utilizan más normalmente para cortes rápidos. Y el Finish Line es para acabados en aplicaciones en vehículos sin necesidad de utilizar cúter. Realmente son todos igual y el Finish Line lo que viene a hacer es para realizar ese tipo de cortes que luego podremos remeter ese milímetro o esos 2 milímetros sobrantes, podemos remeterlo por un borde, por una junta de goma, de tal manera que crea un cortecito que luego va a ser remetido por uno de los bordes, con lo cual sirve para ese tipo de aplicaciones. El Bridge Line es igual que el Finish Line, con la diferencia que la cinta transportadora, que es la de color verde, es más ancha. ¿Esto para qué es? Este se utiliza sobre todo para aplicarlo en las uniones que pueda haber entre puerta y puerta, ese huequecito que hay entre puerta y puerta para que se puedan abrir y abatir, o la unión que hay entre la puerta y la aleta, o entre el capó y la aleta, de tal manera que lo aplicas, el hilo lo dejas en medio del hueco y la cinta transportadora queda adherida en el capó y en la aleta o en la aleta y en la puerta. De tal manera que cuando tú aplicas un paño directamente sobre toda la superficie, no tienes que aplicar paños, varios paños, sino que puedes aplicar uno cubriendo todo el lateral del vehículo y luego al tirar dejas X milímetros, esto es un poquito más ancho, con lo cual los milímetros son un poquito más anchos, de tal manera que puedes remeter ese Knifeless por dentro de los bordes y conseguir finalizar la aplicación de esta manera. Y el Perfect Line, la diferencia que tiene es que el hilo tiene una tecnología ligeramente distinta a los otros dos y está especialmente diseñado para el corte de lo que serían las láminas perforadas
de vehículos. Esas láminas que podemos poner en cristales, para los cristales traseros o la luneta trasera, para un diseño del vehículo, pues este está diseñado para ese tipo de láminas. Estos 3 hilos, el hilo es el mismo, la especialidad de cada uno es pues, que uno tiene la transportadora un poquito más ancha, como es el Billet Line, o el hilo pues, un ligeramente más grueso, con una tecnología un poquito distinta, en el caso del Perfect Line, para conseguir cortar ese tipo de láminas sin dañarlas. Pero al final los 3 hilos, su tecnología principal es la misma, es de color amarillo y tiene un pequeño recubrimiento de Kevlar para que su corte sea preciso y pueda cortar las láminas sin ningún tipo de problema. Aquí indicar que es cierto que este hilo está diseñado sobre todo para las aplicaciones que he comentado, para dejar un poquito de margen de material y remeter el material en los laterales, en juntas y demás, porque el borde que crea pues queda un pelín cerrado, de tal manera que ese bordecito del material tiene que ir remetido por una de las juntas o de las uniones en la goma y demás. Para cortes más finos, donde no queremos que quede el borde ligeramente cerrado y lo que queremos hacer es que quede pues, un corte limpio, muy limpio, como puede ser si queremos aplicarlo en el nervio de un capó o queremos hacer una unión a testa, es decir, film con film, ahí utilizaríamos el que se denomina las Design Series, que en este caso es el Design Lane. El Design Lane, la diferencia es que este hilo es de color rosa y es un hilo de nylon. Es un poquito más suave que el Design Line, es un poquito más suave que el Finish Line, pero consigue crear cortes muy limpios y se utiliza sobre todo para lo que digo, finales de borde perfectos o uniones a testa de films. La diferencia que tiene el Design Line y el Tree Lane, que es el otro knifeless que entra dentro de las Design Series, es que el Tree Line es lo mismo que un Design Line, pero 3 hilos en uno. Es decir, la cinta transportadora es bastante más ancha y lo que nos vamos a encontrar son 3 hilos que están separados entre sí o 6 milímetros, o la otra versión que tenemos es de 9. ¿Para qué vamos a utilizar este tipo de knifeless? Está utilizado para diseños ya un poquito más superiores en cuanto a diseños gráficos de film sobre film o crear una especie de imagen o de recorte encima de otro film o lo que sería en el propio film que ya hemos aplicado. Si me voy a la primera, disculpar, si veis aquí en el capó, pues si en lugar de tener aquí una línea azul, hubiéramos tenido 3 líneas azules paralelas, pues esa sería una de las aplicaciones que se utiliza el Treeline. Se colocan varias partes de Treeline continuas y conseguimos crear pues diferentes líneas paralelas o curvas, que también admite curvatura este knifeless, de tal manera que todas esas líneas quedan siempre paralelas esa distancia de 6 o 9 milímetros, en función del diseño que nosotros queramos realizar. Y por último, dentro de las Premium Series está el que se conoce a día de hoy como el Precision Line. Aquí aparece con una transportadora en color azul, eso lo hemos cambiado este año, la transportadora, bueno, este último mes, la transportadora va a ser de color verde y la diferencia con el resto de knifeless es que en este caso el hilo es metálico. Es un hilo ultra fino, pero es metálico. ¿Para qué vamos a utilizar este tipo de knifeless? Pues va a ser para utilizar láminas con acabados metálicos, láminas cromadas, las láminas Dyno, que son láminas de decoración un poquito más gruesas que el resto de los film, que pueden ser de impresión digital o de cargo wrapping, y sobre todo las láminas PPF, las que he comentado antes, esas Paint Protection Film, que son láminas gruesas que pueden llegar pues, a las 210 o 350 micras, dependiendo de la lámina, y un knifeless más normal no es posible cortarlo. Entonces, o lo cortamos a mano, que es un riesgo, porque podemos tener un mal corte o dañar la superficie del vehículo, o tendríamos que tener un plotter de corte especial para cortar este tipo de láminas. Pues gracias a este Precision Line, esa parte ya quedaría cubierta. Dentro de la aplicación, ya digo, voy a comentarla muy rápido para que podamos ir con Sebas, que es la parte que nos interesa, que lo podéis ver en vivo en directo, pero voy a contar cómo se suelen utilizar este tipo de materiales de una forma muy rápida. Para todos, es decir, el Finish, el Bridge, el Perfect, el Design y el Treeline, la aplicación siempre es igual. La única diferencia la vamos a encontrar con el Precision y ahora veremos cuál es. Se me oye bien hasta ahora, ¿verdad? Sí.
Vale, genial. Pues dentro de lo que sería la aplicación, siempre empezamos de la misma manera. Importante, siempre antes de aplicar un film o de aplicar un Nameless, la limpieza general de esa superficie. Siempre limpiada correctamente, adecuadamente, con los productos adecuados, que esté libre de grasas, de pelusas y podamos aplicar ese material. Entonces, primero siempre se aplica el knifeless. Se aplica una tira de knifeless, si es un corte recto, pues de forma recta, o si es un corte curvo, pues con esa forma del corte que queramos realizar. Y siempre dejamos por cada extremo del film al menos 15 centímetros. Y ahora veremos por qué. Después de aplicar el knifeless, como veis en la foto, se aplica encima del knifeless el film. Una vez que hemos aplicado ello, marcamos con un guante, pues siempre tenemos que utilizar guantes de aplicación sin costuras para no dañar el film y tener una aplicación limpia. Una vez aplicado el film con la espátula y haberlo aplicado correctamente, antes de realizar cualquier tipo de acción con el knifeless, remarcamos bien, como veis aquí, esa aplicación del film sobre el knifeless para que quede bien marcado y tengamos un corte limpio. Una vez que hemos hecho eso, doblamos el knifeless sobre sí mismo, aproximadamente casi los 180 grados, y colocamos un dedo en esta parte de aquí, en ese doblez. ¿Para qué? Para que una vez colocado ese dedo, pegamos un tirón firme. Tampoco hace falta pegar un tirón muy grande, pero es un tirón firme. ¿Para qué? Para liberar el hilo de corte que se encuentra debajo de la cinta transportadora de color verde. Al hacer esa acción, liberamos el hilo y como veis aquí, el hilo ya está liberado. Con un ángulo de aproximadamente 45 grados, nunca hacia arriba, nunca en vertical, vamos desplazando ese hilo de corte hasta que lleguemos a la unión que tiene con nuestro film aplicado. Cuando lleguemos a este film, volvemos a bajar ligeramente un poquito el knifeless, es decir, casi volvemos a tener esos 180 grados con el film y volvemos a poner el dedo aquí. ¿Para qué? Para que el corte inicial sea limpio y no pueda dañar el borde del film, como veis aquí en la imagen. Una vez que hacemos ese primer corte, vamos desplazando el hilo de corte a lo largo de todo su recorrido, siempre con esos 45 grados, nunca con un ángulo mayor a él y que no sea vertical, y obtendríamos ese corte limpio. Una vez que hemos hecho ese corte limpio, retiramos el exceso de film, que no vamos a querer utilizar en nuestra aplicación, y acto seguido retiramos las dos cintas que nos van a quedar del nameless. Es decir, cuando nosotros cortamos con el nameless, primero vamos a hacer un corte que va a ser ese hilo el que nos va a cortar. Una vez que llegamos al final del film, ese hilo se va a quedar con nosotros, pero va a quedar la cinta transportadora de color verde. ¿Por qué ahora hay dos si solo el nameless lleva una? Pues porque como el nameless está en medio de esa cinta transportadora, al cortar con el nameless no solo hemos cortado el film, sino también nuestra cinta, de tal manera que ahora tenemos dos cintas que tenemos que retirar. Son cintas que tienen una adhesión justa y necesaria para adherirse al sustrato, pero no al film, con lo cual son de fácil retirada. Una vez que hayamos retirado esas dos cintas, aplicamos un poquito de calor en el borde del film con una pistola de calor para relajar ese borde que hemos sometido a un pequeño estrés por realizar el corte y volvemos a reespatular para completar la aplicación. Cuando hablamos del Precision Line, que es el especial para dyno, láminas metálicas, cromadas y demás, cambia muy ligeramente la aplicación. ¿Y por qué cambia muy ligeramente? Porque si lo vamos a aplicar, si lo aplicamos para cortar láminas tipo, como digo, dyno, metalizadas, cromadas y demás, los pasos a seguir son los mismos que los anteriores. El único sitio donde va a cambiar es cuando vamos a cortar las láminas PPF, las Paint Protection Film. ¿Y cómo procedemos? Pues los pasos vienen a ser iguales que en las anteriores ocasiones. Primero el knifeless y luego nuestra lámina PPF acorde a las reglas y procedimientos de aplicación que hay que seguir para aplicar estas láminas. Es decir, aplicamos nuestro knifeless, dejamos esos 15 centímetros, aplicamos el film y continuamos. Una vez que hemos aplicado correctamente el film, lo hemos marcado un poquito y demás, liberamos, al igual que los casos anteriores, ese PPF, ese knifeless para PPF, igual, lo doblamos sobre sí mismo, ponemos el dedo, tiramos
liberamos el hilo y nos acercamos ligeramente al borde del fin, pero no llegamos hasta el borde. Es decir, lo único que hemos hecho es liberar el hilo. Es decir, hasta ahora ha sido todo igual y liberamos el hilo. ¿Cuál es la diferencia con las láminas PPF? La diferencia es que reaplicamos otra vez esa lámina para quitarle burbujas que podamos tener o cualquier tipo de tensión que se haya podido generar. Remarcamos otra vez muy bien lo que sería el hilo de corte y en este caso, dentro de este hilo de corte, dentro del paquete del Precision Line, te viene un rollo adicional, que es una cinta de seguridad. Esta cinta es ese paso adicional que os he comentado que se tiene que seguir para cortar las láminas PPF. Cuando hemos hecho todos los pasos anteriores, es decir, colocar el knifeless, colocar la lámina PPF, marcar bien el hilo de corte, aplicar bien la lámina y liberar el hilo, ahora, antes de hacer un corte final, es el único caso en el que utilizaríamos esta cinta de seguridad. Esta cinta la vamos a aplicar en la parte superior de nuestro knifeless que nos ha quedado liberado y paralelo lo que sería a nuestra cinta de corte, pero en la superficie del film. Es decir, hacemos una superposición. Es como si pusiéramos el knifeless otra vez, pero en este caso por encima. Queda por encima del film, de la lámina PPF. ¿Esto qué nos va a proporcionar? Pues un corte con mayor seguridad y un corte más limpio para que nuestro hilo de corte no tenga mucho movimiento debido a que el procedimiento de aplicar las PPF se realiza mediante soluciones de agua y jabón o de algún gel especial. Entonces, una vez que hemos aplicado esa línea final, el procedimiento va a ser el mismo que antes. Doblamos sobre sí mismo, cortamos para liberar el hilo y que atraviese en este caso las dos capas. Llegamos a nuestro borde del material, volvemos a poner el dedo y volvemos a tirar del hilo a 45 grados para que corte todo el material. Una vez que hemos terminado de cortar el material, aquí en lugar de quitar primero el material sobrante que no queremos tener, pues primero quitaríamos la cinta superior, la que hemos puesto de seguridad, después quitaríamos el sobrante y por último volveríamos a retirar esa cinta transportadora del knifeless. Y con igual que el procedimiento anterior, un poquito de calor en el borde y reaplicación para eliminar ese estrés que se haya podido causar. Y hasta aquí os cuento pues lo que sería la parte teórica del knifeless. Espero que os haya parecido interesante. Disculpar si he ido un poco rápido, pero creo que vais a verlo mucho mejor en la parte práctica con Sebas. Es mucho más intuitivo. Yo soy Sebastián, soy entrenador de materiales de 3M, soy endorser y capacitador. Y hoy vamos a hablar acerca de los materiales que ha presentado Diego. Lo vamos a hacer un poquito más rápido. Básicamente hay 6 productos, los tenemos todos aquí para que los veamos. Tenemos la Design Line, cuyo core es amarillo, y la línea, el hilo de corte, es de color rosa. Es una cinta muy flexible, lo que nos permite hacer curvas muy cerradas. Y el hilo de corte, al ser tan delgadito, nos hace unos cortes muy limpios. Luego tenemos también la cinta Finish Line, que es el mismo ancho. El core es de color blanco. Y la cinta transportadora es un poco más rígida y el hilo interior es un hilo blanco que es de Kevlar. Entonces esta cinta nos permite hacer muchísima tensión para poder crear líneas rectas sin peligro a que se corte mientras nosotros estamos trabajando. Sin embargo, esta cinta, la Design Line, yo la puedo cortar con la mano, cosa que en este caso la Finish Line, al tener ese hilo de Kevlar que me permite hacer tensión, no se puede cortar con la mano. Hay que cortarla o bien con un cúter o con una tijera. Con la mano no, porque es más probable que nos cortemos los dedos antes de poder cortar el hilo. Otro tipo de cinta que tenemos
es la bridge line, cuyo hilo de corte es igual que la design line, la finish line, con la diferencia de que la cinta transportadora es mucho más grande, es mucho más amplia, lo que nos permite salvar los gaps o los espacios que hay entre las piezas para poder hacer un corte muy preciso. Esto se utiliza mucho en las uniones de las puertas o en cualquier sitio que nosotros querramos tener un corte en un sitio donde esté en el aire. Luego hay diferentes tipos, como la tree line, que esta cinta tiene 3 hilos de color rosa, igual que la design line. Es muy flexible y nos permite hacer decoraciones o generar espacios entre uno y otro vinilo. También se utiliza para una técnica que se denomina butt joint, que es la unión a testa de 2 vinilos o el corte a sangre. ¿Cómo se trabajan estas cintas? Todas, el método de liberación del hilo es siempre igual. Nosotros vamos a colocar la cinta en el sitio por donde nosotros querramos hacer el corte. ¿Y cuál es el beneficio de esta cinta? Que nosotros podemos planificar el corte las veces que querramos hasta que estemos satisfechos. Una vez que nosotros hemos definido por dónde va a ir el corte, recién fijamos la cinta y podemos aplicar el vinilo. Las posibilidades que tenemos de hacer un corte con un cúter, aparte del riesgo de dañar la chapa, es que solamente podemos hacer el corte una vez. Sin embargo, con el knifeless nosotros podemos presentar nuestro corte infinidad de veces hasta que realmente estemos satisfechos con la ubicación para hacer el corte. Una de las diferencias que hay entre el design line y el finish line es que habitualmente el finish line se utiliza para zonas en donde uno de los 2 extremos del vinilo que va a quedar cortado es para descarte. Es decir, si nosotros vamos a hacer un capó para hacer las partes de fuera del capó o cualquier zona que nosotros vamos a eliminar el material y este material va a ser remetido. ¿Por qué es esto? Porque este hilo, al ser tan grueso comparado con el design line, hace unos cortes un poquito cerrados. Entonces es necesario ocultar ese daño que se produce en el material. Luego, como les comentaba, el proceso de liberación del hilo es siempre igual. Nosotros vamos a aplicar el hilo por la zona donde nosotros queremos instalarlo, teniendo siempre la precaución de dejar por lo menos en un palmo de material a cada extremo. ¿Y esto por qué es? Porque en el caso de que nosotros hagamos una aplicación del vinilo y por cualquier motivo nosotros no tengamos acceso a uno de los sitios o se nos haya cortado o intentando liberar el hilo no hayamos sido capaces, siempre tenemos la posibilidad de comenzar de un lado o comenzar del otro. ¿Correcto? Entonces, estos espacios o el tener material a ambos extremos es una medida de precaución y nos va a evitar siempre de muchos inconvenientes, porque en caso de que no podamos liberar la cinta o se nos haya cortado el hilo, pues vamos a tener que remover todo el vinilo para poder quitar la cinta. El método de liberación es tanto para
cualquiera de estas cintas es siempre igual. Vamos a volver el material sobre sí mismo. Vamos a marcar el ángulo. Vamos a generar un ángulo de unos 45 grados. Y sujetando el hilo, esto se va a quedar adherido al dedo o al guante porque esta cinta es adhesiva. Vamos a ejercer un poco de presión y con un tirón fuerte pero no excesivamente rápido vamos a simplemente liberar el hilo de corte. Vamos a avanzar retirando el hilo de la cinta transportadora y cuando llegamos al vinilo pues vamos a sujetar el ángulo para que no se arrastre ni se haga un curling aquí en el comienzo del vinilo, y de nuevo con un pequeño tirón pero firme pues comenzamos el corte. Simplemente luego mantenemos el hilo siempre a 45 grados y sobre sí mismo. Una vez que hemos hecho el corte, vamos a retirar los residuos de la cinta. En este caso vamos a retirar este trozo porque es el que quedaba de descarte y volvemos a repasar el ángulo para fijar el vinilo que había quedado pegado sobre la cinta transportadora al sustrato. Vamos a hacer un ejemplo de frente donde nosotros vamos a aplicar nuestra cinta. Aquí para que se vea de frente, aplicamos la cinta, fijamos, aplicamos nuestro trozo de vinilo, que quede bien marcada cuál es la cinta y luego de nuevo levantamos un poquito, hacemos el ángulo 45 grados y con un tirón firme pero no excesivamente fuerte liberamos el hilo. Llegamos a la zona de vinilo, comenzamos el corte con un dedo y simplemente tiramos. Es importante, como veis, que yo tire del hilo por encima de sí mismo. Tiene que ir tangencial al hilo que hay debajo. Si yo tiro en este sentido, teniendo el hilo aquí, lo más posible es que yo lo que haga es arranque el hilo de la cinta de corte. Y nos va a suceder esto. Ahora volvemos al sitio. Vamos a retirar el sobrante, el residuo. Si retiramos el vinilo, vamos a ver qué es lo que sucede si yo tiro de una manera recta. Esta curva es cuando yo he tirado del hilo de costado, pues se ha salido de la cinta de protección. Por eso siempre hay que tirar de la cinta por encima de sí mismo. Básicamente, ¿para qué sirve y cómo utilizamos nosotros estos productos en lo que es la rotulación integral de vehículos? Y también cada vez más en la rotulación general, es básicamente por una cuestión de economía. ¿Y a qué me refiero de economía? Que no es el costo en sí del material, sino todo lo que nos significa el poder hacer un corte de precisión una sola vez. Muchas veces, y más de una seguramente les puede haber resultado haber ocurrido la situación en donde después de haber estado mucho tiempo trabajando, mucho tiempo haciendo una aplicación, por un mal corte las terminaciones no son satisfactorias. Entonces vienen luego los apaños, intentar solucionarlos, estar pegando con materiales en donde no se debe hacer, que cuando lo comento seguramente más de uno ya se estará dando cuenta.
Y básicamente con estos productos lo que hacemos es, nosotros vamos a planificar nuestro corte. Si yo tuviese que hacer un corte con el cúter, con un cúter cualquiera, y tuviese que hacer un corte imaginando que nosotros tenemos este es nuestro vinilo que nosotros tenemos que hemos aplicado, no sé si se alcanza a ver bien aquí, vamos a ponerlo un poquito mejor, allí. Un pelín más atrás queda mejor. Un poquito más hacia atrás, ahí. Ahí, vale, perfecto. Si nosotros tuviésemos que hacer un corte con este material, lo vamos directamente, vamos a ir haciendo las partes prácticas. Ahí, algo así. ¿Por ahí llega bien? Sí. Sí, vale. Si yo tuviese que hacer un corte sobre la chapa de un vehículo, aparte del riesgo de que yo me pueda pasar con la hoja del cúter y rayar la pintura, tengo solamente una posibilidad y solo una de que el corte me salga bien. Porque en el caso de que yo venga cortando y por cualquier circunstancia el corte se me mueva un poco, aparte del riesgo, yo ya no voy a tener un corte recto y puedo dañar el material y el sustrato. Entonces, la idea es que yo con esta cinta lo que puedo hacer es planificar mi corte las veces que sean necesarias hasta que yo esté satisfecho con el corte. Es decir, si yo planeo hacer un corte por esta línea y resulta que luego tenía que dejar o más margen, pues simplemente levantando puedo volver a hacer la instalación correcta del material. Y allí sí, una vez hecho eso, pues yo puedo aplicar la pieza, liberar el hilo y hacer mi corte con total seguridad. Esto nos evita muchísimos problemas. Si bien tiene un proceso de adecuación al utilizar esta herramienta, es muy fácil el poder reemplazar el cúter con el knifeless. Sobre todo en los vehículos en donde nosotros no somos capaces de ver la zona en la que vamos a cortar, debido a que va a estar cubierta por el vinilo. Entonces, nosotros podemos planificar el corte y luego hacer una aplicación sin riesgo a que el corte que vamos a hacer final vaya a dañar o a perjudicar todo el tiempo que hemos invertido en esa rotulación. Ni siquiera estoy hablando de los materiales o del daño que se puede hacer en el vehículo. Entonces, para esto, para poder practicar eso, nosotros tenemos diferentes ejercicios, ya que este knifeless es una herramienta. Entonces, para poder aprender a utilizar esta herramienta, yo les voy a dejar ahora vamos a hacer unos ejercicios, que es lo que necesitamos practicar para poder utilizarlo correctamente. Bueno, ahora vamos a ver lo que es un corte cerrado. Un corte cerrado es cuando tenemos que aislar una pieza, por ejemplo, hacer un depósito en donde nosotros tenemos que cortar un círculo o bueno, cualquier forma, de modo tal de que el comienzo y el extremo de la cinta se toquen. Entonces, tenemos que nosotros planificar cuál va a ser el trabajo, imaginando que nosotros queremos dejar en un círculo la parte interior. Esto es importante. Lo que podemos hacer es, si vamos a dejar la parte interior, pues vamos a comenzar con la instalación del hilo. Vamos a hacer la forma que nosotros deseemos. Vamos a hacer un
Y vamos a pasar de nuevo el hilo y vamos a dejar una salida. No sé si se alcanzará. Entonces, cuando nosotros hagamos nuestra instalación, siempre marcando y presionando sobre la cinta para que quede bien marcada. Tenemos que tener la precaución de comenzar siempre por el final. O sea, si he comenzado por aquí, este va a ser por el lado donde yo voy a comenzar. ¿Por qué? Porque si yo comienzo por el mismo sitio, cuando llegue a este punto, pues con el hilo voy a cortar el otro hilo y me va a quedar todo el hilo encerrado. Entonces, comenzando por el final, como siempre, vuelvo a meter sobre sí mismo, con una pequeña presión sobre el hilo, hago a 45 grados, fijo la entrada al corte y voy sobre sí mismo. En las curvas siempre es recomendable hacer una pausa, planificar cómo voy a hacer el corte y con un movimiento fluido pues comenzar. Siempre el hilo sobre sí mismo. Y antes de pasar el hilo de nuevo, porque ya voy a volver a cortar la parte, tengo que liberar el material anterior. Tengo que liberar la zona hasta donde vaya a volver a cortar. Es decir, aquí voy a retirar el material. Puedo retirarlo todo hasta cerca de lo que ya he liberado el hilo, pero si no, simplemente libero para cuando vuelva a pasar. Voy a volver a fijar ahí para que este corte no se abra. Y puedo liberar el material residual dejando una pieza cerrada. Otro de las situaciones en donde se puede dar es en donde yo, en vez de mantener el interior, tenga que mantener el exterior. Es decir, que tenga que hacer una reserva de material, como puede ser en un caso de car wrapping, donde están las luces de antiniebla, o haya algún tipo de emblema o alguna toma de aire en donde yo tenga que dejar ese espacio vacío. Entonces, la forma de trabajo va a ser muy similar. Simplemente voy a comenzar lo que va a ser mi corte y luego voy a preparar el material. Voy a volver a pasar con el hilo por encima, por lo menos 2 o 3 centímetros. Y ahí es cuando yo puedo hacer de nuevo mi instalación. Sabiendo cuál va a ser la zona por donde, si yo he comenzado por aquí y esto ha sido mi final, sé que tengo que comenzar por este sitio. Muchas veces lo que es bueno es poner un trocito de liner sujetando la cinta. ¿Por qué es esto? Ya que el vinilo no se va a pegar sobre el liner. No hace falta que sea muy alto, porque si es muy alto nos va a complicar luego lo que es la instalación. Entonces, con media vueltita, eso ya sirve. Ya es válido.
voy a hacer la instalación como si fuese todo lo que necesito. Voy a marcar de nuevo la cinta para que quede todo el vinilo bien adherido. Y aquí, en la zona donde yo he dejado mi papel, pues simplemente voy a poder cortar sobre el papel, ya que de este modo estoy seguro de que nunca voy a rayar el sustrato, porque voy a estar cortando sobre ese rollito de papel. Y ya que el papel no se pega sobre el vinilo, es mucho más fácil poder retirarlo y que me quede el knifeless expuesto para comenzar mi corte. Simplemente, como siempre, vuelvo a coger el hilo, ejerzo una presión directamente y con un pequeño corte, con un pequeño tirón ya puedo comenzar mi corte. Pues voy a comenzar todo lo que es mi corte y, como siempre, antes de volver a pasar sobre donde ya he cortado, pues lo que tengo que hacer es liberar el residuo para que esa cinta no me quede capturada debajo del material. Entonces puedo liberar, seguir con el corte, y antes de comenzar o de finalizar el corte voy a volver a poner el dedo y de este modo yo voy a terminar mi corte. Y así yo termino de retirar y queda el corte hecho por dentro. Este es un corte cerrado de interior y de exterior. Y aquí en esto es importante de adquirir un hábito, es decir, de hacerlo siempre de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, y si no, ser muy consciente de cómo se ha aplicado. ¿Por qué? Porque yo comencé por esta línea, hice todo el círculo y he salido por esta. Si yo comienzo a liberar el hilo del mismo sentido, toda la instalación, comencé por esta punta, hice todo el círculo o la forma que tenía que hacer, y este es mi punto final. Si queréis, podéis ir numerando 1, 2 o con un trocito de cinta. Muchas veces lo que se hace es, se va poniendo trocitos de cinta de acuerdo a la cantidad de cortes para saber cuál ha sido el final. ¿Por qué? Porque si yo comienzo a liberar la cinta por donde comencé a instalarla, cuando llega a este punto, que es donde se cruzan ambas, con esta cinta voy a cortar la cinta anterior. Entonces, voy a dejar capturado debajo del vinilo todo el knifeless. Entonces, siempre hay que tener la precaución de comenzar por el final. Entonces, de nuevo, yo voy a volver un trozo de la cinta sobre sí mismo, voy a sujetar el hilo y con un pequeño tirón firme, pero no excesivamente rápido ni fuerte, voy a liberar el hilo. Veo que muchas veces esa liberación del hilo pues cuesta un poco. Es simplemente una cuestión de práctica. Hay que practicarlo un par de veces. Entonces, voy a avanzar con el corte hasta que llego al vinilo. Voy a fijar el vinilo para que no se arrastre. Es importante fijarlo porque el arrastre, a ver si voy a hacerlo sin nada, a ver si funciona, para que entendáis lo que sucede. ¿Se alcanza a ver cómo el material se va enroscando? Bueno, sí se ve que se levanta. A ver, si yo no lo fijo, no sé si se alcanza a ver cómo el material se va arrugando todo. ¿Sí? Sí. En vez de cortarse, se arruga todo. ¿Correcto? Vale. Ponemos de nuevo esto aquí. Entonces, por eso es importante siempre fijar el hilo y con otro pequeño tirón, pues liberar la pieza. Después, el hilo siempre se retira en una altura entre 30 y 45 grados, pero sobre sí mismo.
Es decir, yo aquí estoy haciendo una curva, yo no puedo, vamos a poner la imagen desde arriba. No sé si se alcanza a visualizar por dónde viene la cinta. Sí. La cinta viene por aquí, si se alcanza a ver la curva. Mira. A ver, ahora. Ahí, ¿se alcanza a ver esa línea azul? Sí, sí, sí. Vale, bueno, eso es dibujado sobre el knifeless. Entonces, yo aquí voy a tener mi hilo. Aquí tengo mi hilo de liberación. Yo no puedo tirar en otro sentido. No puedo, si yo tengo que tirar seguir esta línea, yo voy a tirar con el hilo siguiendo esa línea. Tienes que seguir, ¿verdad? Como si la siguieras una vez. Claro, voy siguiendo como si fuera el caminito. Y lo que hago es que el hilo vaya por encima de sí mismo y voy haciendo que el hilo vaya girando, toda la mano vaya girando. ¿Por qué? Porque si yo tiro de costado, en vez de seguir la línea, lo que puedo lograr es que el hilo se salga del canal. Entonces yo voy a seguir por aquí. Antes de cortar, voy a quitar la cinta. ¿Por qué quito la cinta esta? Porque en el caso de que si yo continúo cortando, voy a cortar estos trozos y no voy a tener modo de acceder nuevamente al vinilo, al residuo de la cinta que me queda debajo. Entonces yo ahora termino esto que era y voy a liberar el resto de cinta entera. Una vez que ya está terminado, se le da un poco calor para relajar las tensiones que se han producido al tirar del residuo de la cinta, y con una espátula voy a hacer la aplicación de nuevo final. Aquí yo no sé si alcanzáis a ver, pero ninguno de los bordes tiene tensión. Nada, absolutamente ninguno. Esto es un ejercicio para cerrar sobre sí mismo y que es muy... Esa zona, esto es útil, imaginaros en la parte de los depósitos de combustible, que es un círculo cerrado o alrededor, perdón, o alrededor de las ópticas, o si queremos hacer algún tipo de detalle, o muchas veces en los camiones que tenemos que librar algunas zonas o algunas marcas o señales que ya trae, pues se hace de este modo. Bueno, ¿qué sucede en el caso de que nosotros queramos hacer un empate de cintas? Por la razón que sea, que es una pieza muy grande en donde un compañero comienza de la izquierda y nosotros comencemos de la derecha, o mientras estamos aplicando se nos acaba la bobina de material, se nos acaba el rollo y tenemos que comenzar con un rollo nuevo. Pues el método es muy simple. Nosotros simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a venir con nuestra instalación. Venimos con nuestra instalación y lo que vamos a hacer, vamos a ponerlo aquí para que se vea bien. Nosotros vamos a venir con nuestra instalación y lo que hacemos es, vamos a mantener esta zona del vinilo, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es una salida. Esto al ser finish line no lo puedo cortar con la mano, tengo que cortarlo sí o sí con un cúter. Y en el caso de que venga nuestro compañero por el otro lado o que queramos comenzar nosotros porque se ha acabado la cinta, pues simplemente lo que vamos a hacer es, también nosotros hacemos una salida y luego venimos y vamos a superponer la cinta
para continuar la instalación. Entonces, cuando nosotros hagamos nuestra instalación del vinilo, lo que tenemos que hacer, como siempre, es respetar los órdenes. Si yo he comenzado por esta y esta ha sido mi última, pues tengo que comenzar por mi última cinta. Entonces retiro, levanto 45 grados, fijo con un pequeño tirón firme pero no excesivamente fuerte, pues voy a liberar mi hilo de corte. Voy a avanzar sobre la cinta hasta que esté por llegar el vinilo, sujeto y voy a comenzar con mi corte. ¿Correcto? Voy a liberar los excesos de esta cinta y voy a comenzar con el corte del otro lado. Entonces simplemente vuelvo a liberar, sujeto, y cuando estoy por llegar al final de la cinta, pues vuelvo a fijarlo y continúo el corte. En este caso el corte ya no es necesario, porque ahí me ha quedado la finalización. Eso es un empate con Knifeless. También como otra forma de hacerlo, lo voy a mostrar ahora con el Bridgeline. No sé si alcanzáis a ver la diferencia. Sí, se ve. De espesor entre el bridge y el finish line o el design line. ¿Sí? Vale. Voy a empezar a hacer los ejercicios con el bridge line simplemente por una cuestión de visualización, ¿vale? No porque sea así, pero para que vosotros veáis y entendáis mejor. Muchas veces, si tenemos que hacer unas ventanas o algunas zonas muy grandes, podemos trabajar con trozos de Knifeless. Es decir, no hace falta de que sea siempre, si queremos cerrar una ventana o queremos cerrar un área, no hace falta que sea siempre una sola y única pieza, sino que podemos utilizar la aplicación del Knifeless en varios trozos. Y para eso es importante saber cómo continuar un corte con Knifeless. Es decir, si nosotros vamos a hacer una aplicación, imaginaros que es esto, a ver, aquí, en donde ya venía el vinilo, toda la zona superior estaría cubierta, y no podemos hacer un círculo cerrado por una cuestión de altura o por algún otro inconveniente, pues lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a colocar nuestra cinta, y lo que vamos a hacer es una salida. El Bridgeline también tiene el hilo de Kevlar, por lo tanto no lo vais a poder aplicar, cortar con la mano. No sé si se alcanza a ver aquí. Vale, sí. Y os fijáis, he comenzado de izquierda a derecha, ¿vale? Y nosotros o nuestro compañero, o por la razón que sea, pues venimos aplicando otro vinil, otra cinta Knifeless para completar la línea, y lo que vamos a hacer es, puede ser la circunstancia también de que estamos aplicando la cinta y se nos acabó el rollo y hemos abierto un rollo nuevo, pues podemos continuar el corte. ¿Y cómo se hace? Voy a marcar aquí con un boli para que entendáis. Vale, vamos a mover de nuevo. Yo esta línea que venía por aquí, he llegado a un punto en donde la línea iba completamente recta.
y luego tenía un escape. Y en el otro caso es lo mismo. La línea venía de hacia su forma, se ponía recta, y si os fijáis, lo que hay que lograr es que ambas cintas estén colocadas una sobre otra. ¿Correcto? Se alcanza a entender de que aquí hay dos líneas. Aquí hay dos líneas. Y hay una, y aquí está la otra. Sin embargo, aquí en el centro, la superposición hace que quede solo una. Entonces, nosotros luego procedemos a la aplicación, ¿no?, del vinilo. No sé si os gusta más el vinilo ácido o queréis que lo haga con otro vinilo de otro color para que sea más llamativo. A ver, podemos utilizar un vinilo de color. Tranquilo. Mira, este me gusta, azul así. Otra cosa, es importante. Los vinilos no se quitan tirando el vinilo. Correcto, se quitan tirando el papel. Con eso evitamos generar una tensión en el vinilo. Entonces estos materiales tienen la posibilidad del desplazamiento y el reposicionamiento. Entonces yo voy a hacer luego la aplicación. Y ya voy a repasar con el dedo, siempre dejando material fuera en todos los ángulos. ¿Y por cuál tendría que comenzar ahora? Yo comencé, esta fue la primera que puse, y esta fue la segunda. Pues tengo que comenzar por la última, ya sea tanto por la parte de abajo como por la parte de arriba. Entonces vamos a comenzar, pues abrimos el material, lo hacemos eso mismo y con un pequeño tirón en firme, pues liberamos el hilo. De nuevo, fijamos el dedo. Muchas veces si tenéis que hacer una curva, lo ideal es, antes de la curva, os paráis un segundo, planteáis cómo va a ser el movimiento y con un movimiento constante, pues hacer la curva. Luego paráis y volvéis a plantear la curva. Yo con esto ya he liberado una parte del material. Y ahora voy a hacer lo mismo. Con el otro extremo. Doblo el material sobre sí mismo, lo fijo con un tirón firme, pero tampoco excesivamente fuerte, libero el hilo, lo acerco hasta el vinilo, lo fijo, planteo mi curva y siempre con el hilo por encima de sí mismo, pues voy haciendo el corte. ¿Correcto? Ahora voy a retirar el material sobrante. Y de este modo, yo lo que he logrado es hacer un corte en unión, un corte recto con naipes, en donde podría haber comenzado la aplicación tanto de derecha como de izquierda, o dos trozos, o por la circunstancia que sea, que fuese un paño en donde no tenía yo acceso a ambos sitios para hacer algo cerrado, pues puedo desarrollarlo. Otro de los ejercicios y situaciones que podemos solucionar con el naipes es lo que se denomina butt joint.
¿Y esto qué es? Esto es la unión a testa de varias piezas de vinilo y la posibilidad que tenemos nosotros de hacer cuadrar perfectamente las piezas con un acabado y con un encaje perfecto. Estas herramientas es como si fuese un lápiz. Básicamente está limitada por la imaginación. En el ejercicio o en el caso de que tengáis que hacer un corte cerrado, corte nube, lo voy a hacer con el Bridgeline para que veáis cómo se trabaja. Si nosotros queremos hacer un corte cerrado, tanto para mantener la pieza como para poder liberar, el proceso es siempre el mismo. Nosotros simplemente vamos a poner nuestros naipes hasta donde nosotros queremos y luego con un cúter lo que vamos a hacer, vamos a hacerlo un poco más atrás para que se vea mejor. Voy a cortar la cinta transportadora, no el hilo, solo la cinta transportadora. No sé si se alcanza a ver. Entonces ahí yo voy a girar sobre sí mismo y voy a hacer el ángulo que desee, un ángulo así, por ejemplo, ahí. Y luego aquí quiero que vuelva de nuevo el material, pues simplemente vuelvo a hacer un corte en lo que es la cinta transportadora, levanto el material, giro el hilo por donde yo quiero que vaya y simplemente continúo mi cinta. Este hilo también es de teflón, por lo que yo no voy a poder cortarlo a mano, así que se corta con el cúter. Y vamos a hacer luego, a ver si puedo hacer para que salgan los dos sitios a la vez. Vamos a hacer nuestra instalación. Y voy a comenzar desde el final. Voy a abrir con el tirón, voy a liberar el hilo, voy a hacer el corte hasta donde comienza el cambio. Luego voy a poner el dedo, voy a poner sobre sí mismo y voy a planificar mi corte y voy a comenzar de nuevo hasta donde se acabó, que se alcanza a ver perfectamente. Y luego simplemente vuelvo a sujetar y hago el corte. Entonces de este modo yo puedo liberar piezas de vinilo. Ahí quedó bien marcado, muy bien. Entonces ahora voy a volver a retirar desde abajo. Entonces, ya que la cinta no se adhiere sobre el vinilo, aprovecho cualquier extremo para poder liberar el residuo de la cinta. Decía, el ejercicio de background es el ejercicio que nos permite hacer una testa de dos materiales. Aquí lo voy a hacer con un trozo de Dynoc, donde yo voy a primero poner lo que va a ser mi línea de corte y esta línea que voy a poner aquí al lado es para retirar los excesos durante la instalación.
yo voy a hacer mi instalación. Fijo el material. Voy a hacer mi instalación. Line-up. Y voy a cortar mi exceso, voy a retirar mi exceso de material, correcto, siempre cortando sobre sí mismo. Retiro la lámina. Entonces, viniendo en instalación, o bien si fuese una imagen, yo puedo hacer cuadrar la imagen para que esto no se note. Voy a fijar el material y nuevamente voy a liberar el hilo y voy a proceder a hacer mi corte. Voy a quitar el excedente de material que está por encima, ya que este es, al ser de naipes, digamos el finishing, sabemos que este corte va a ser para descarte. Voy a retirar mi material de sobrante junto con el resto del material que ha quedado cortado debajo del marco. No sé si se alcanza a ver, en donde yo tengo por un lado mi cinta, voy a llegar hasta el final, y esta cinta que no queda pegada al sustrato es donde quedó pegado el otro material. Entonces luego simplemente con la espátula lo que voy a ir haciendo es haciendo que el material no tenga relieve. Entonces, aquí no hay salto. María pregunta que para láminas solares de vehículos, ¿cuál habría que utilizar? La Precision Line, la que tiene el hilo de metal. Esa la vamos a traer, Emilio Martín. O sea, que Sí, mira, pues yo aquí tengo el modelo anterior. Se alcanza a ver aquí que lo que hice fue me traje un poquito de cada. Esto es el hilo metálico y esto que se ve aquí es la cinta de protección. Que voy a buscar un trocito de PPF. A ver, darme un segundín. Bueno, mira, justo aquí tengo un trocito. PPF nuevo. El nuevo PPF que ha sacado 3M ahora. Entonces, como siempre, el modo de aplicación es igual. Primero hago la aplicación, a ver si que se vea, quiero que se vea. No sé si alcanzáis a ver, pero por dentro el hilo es negro. ¿Se alcanza a apreciar? Bueno, el hilo no es un hilo, es un trozo es un cable de acero. Entonces, luego nosotros procederíamos a hacer la aplicación del PPF que esto se hace en húmedo, no se hace en seco ahora lo vamos a hacer así en seco solo por una cuestión informativa. Acá. ¿Se alcanza a entender por dónde viene el PPF? Que hay algún tipo diferente de brillo. Y antes de realizar el corte, lo que tenemos que hacer es, viene una cinta protectora. ¿La veis? Pues esa es la cinta que se aplica sobre el PPF.
no sé si se alcanzó a ver cómo cambian los brillos. Esta es una cinta mate y después el proceso es de nuevo siempre el mismo. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a sujetar, liberamos el hilo, fijamos, porque aquí lo que tenemos, esta cinta lo que hace, hay que entender que el PPF, al estar aplicado o con el producto o con cualquier base húmeda, la fijación que tiene el sustrato es muy limitada. Entonces, a mayores de que es un material sumamente elástico, el tag que tiene es muy bajo. Entonces, si nosotros tirásemos del material, lo más posible es que eso se levantase. Entonces, para que eso no se levante y que el corte no sea cerrado, se le aplica esta cinta de fijación en la parte de arriba. Pues de nuevo lo mismo, simplemente fijamos de nuevo comenzamos el corte y empezamos a tirar. Hay que tener cuidado con el hilo de metal. Mira, a ver si, no sé si lo voy a soltar, a ver si entendéis qué sucede. Vamos a hacer un zoom. ¿Se ve o no se ve? Es difícil, pero bueno. Claro. Bueno, la circunstancia es que el hilo, a ver, creo que casi lo pude ver. Ahí no se ve. Bueno, el hilo ese hilo metálico, se enrolla sobre sí mismo. Sí, No es como esto que queda un hilo suelto. Entonces, si lo soltamos, hay que tener mucho cuidado cuando lo vamos a coger para que ese hilo no se pliegue y se corte, porque si no, luego no tenemos posibilidad de volver a acceder. Entonces, así, pues, de nuevo, continuamos nosotros el corte, retiramos el sobrante de la cinta, retiramos el residuo y ya nos queda hecha la aplicación del PPF. Pasa que el PPF nuevo es verdad, trae una protectora. Alcanzáis a ver que sale otra capa de protección. Es que el PPF debajo y trae una protectora. Así que por lo que vemos, el Perfect Line corta el PPF con su protectora. Mejor. Igual que el 2080. Dime, Javi, otra. Pasamos a otro ejercicio. ¿Qué te han preguntado? Mira, Lili pregunta, cuando tenemos que utilizar el primer, ¿vale? El primer, ¿podemos utilizar el hilo de corte? Primer 94. Sí, podemos utilizar el hilo de corte, sin ningún problema. Porque la fijación que tiene la cinta al sustrato es bastante baja. Y la que tiene la adherencia que tiene el vinilo sobre la cinta también lo es. Por eso nos permite retirar el residuo de cinta de una forma muy sencilla y no vamos a estar dañando el primer. Como les comentaba, el butt joint nos permite la posibilidad de unir piezas. Por ejemplo, lo que nosotros podemos hacer, voy a hacer un ejemplo con un trocito de fibra de carbono. Espero que se alcance a apreciar en la filmación. Nosotros vamos a colocar 2 trozos de vinilo, de naiples. Estos son las fibras de carbono. Pues lo que vamos a hacer es vamos a la aplicación.
sé si se alcanza a ver. Entonces yo, lo que hacemos es, esta es la finish line, eso significa que uno de los cortes va a estar muy cerrado y esto va a ser de descarte. Entonces yo voy a comenzar, vamos a comenzar por atrás para que se vea mejor. Vamos a hacer la liberación del hilo y vamos a retirar los residuos. Entonces luego lo que vamos a hacer es cogemos la segunda pieza del vinilo lo que hacemos es cuadrar perfectamente una imagen. En este caso es una fibra, pero puede ser una gráfica. Y tenemos que asegurarnos de que el vinilo que vamos a poner cubra la cinta de knifeless. O sea, de nada nos vale que nosotros pongamos vinilo si no llegamos al corte. Entonces después simplemente, una vez que ya está el cuadro perfecto, vamos a liberar el hilo, hacemos el corte, liberamos los excesos y los residuos superiores. ¿Se puede dejar el hilo de corte de un día para otro? Si está bien aplicado y está en recto, sí se puede dejar de un día para el otro. ¿Qué sucede con la aplicación del hilo y cuando pasa mucho tiempo? Lo voy a hacer ahora y espero que con estos segundos que lo hemos dejado, lo voy a hacer con el Design Lens porque es más fácil que suceda. Si nosotros queremos hacer una curva, como este hilo es muy flexible y queremos hacer una curva, tanto una curva cerrada como hasta en zonas rectas, si nosotros excedemos la tensión, vamos a dejarlo ahí unos minutos, lo que nos puede llegar a pasar, ahí está. Mira, a ver. Me gustaría que vieseis. No sé si se alcanza a hacer foco. El hilo viene todo por aquí. A ver, viene por ahí. Ahora sí. Y cuando llega aquí, no sé si alcanzáis a ver allí, en esta zona. Ahí. No se ve, ¿no? ¿El qué? No, es que si me preguntas el qué, se ha salido el hilo. El problema que tenemos es que el hilo puede despegarse de la cinta. Entonces, si tú lo dejas de un día para el otro, no vas a tener posibilidad de solucionarlo si ya está el vinilo pegado. Sí que puedes dejar la cinta sin aplicar el vinilo encima el tiempo que sea necesario. Lo puedes presentar de un día para el otro. Sin embargo, antes de hacer cualquier aplicación, pues tienes que repasar toda la cinta para fijarla en su sitio y luego sí hacer la aplicación. En las curvas estas que son muy cerradas, nosotros tenemos una herramienta que es, Sí, lo veo. es un palo con una bolita que tiene diferentes tamaños, que es para repujar. Entonces, si tenemos que hacer vamos a trabajar solamente con el finish y hacemos una curva muy cerrada, al ser tan duro este material, empiezan a salir unas arruguitas en la parte verde, porque el material no llega a aplanarse.
pues simplemente con esta herramienta de repujado, pues vamos a repasar por dentro. Y lo importante es que la parte que nos vaya a quedar a nosotros de vinilo, si nosotros vamos a pegar vinilo de aquí para adelante, todo lo que haya de esta línea, nosotros, todo esto es vinilo y esto es lo que vamos a librar. Nosotros tenemos que hacer que toda la parte donde vaya a quedar vinilo, pues no quede ninguna arruguita en la cinta. Sí pueden quedar en la parte exterior, porque si quedan arruguitas en la cinta, cuando nosotros hagamos el corte, cuando nosotros vayamos liberando, en cada una de esas arruguitas el hilo va a ser un microsalto y el corte no va a ser tan perfecto. No es que se vaya a notar en demasía, ya que el finish line, habitualmente todo el material sobrante es de descarte, pero si podemos lograr que el corte sea mucho más homogéneo, siempre va a ser mejor para la terminación y vamos a estar evitando puntos o zonas de conflicto en donde el vinilo pueda llegar a tener alguna parte que se levanta o alguna tensión en exceso. Vale. Pues, sí. Pues nada, no sé si ya está, ¿no? Ya lo dejamos. Bueno, sí, iba a comentar un poquito lo que era para qué funciona la cinta, la bridgeline, que dentro de todo, digamos, estas serían las 3 herramientas que más se utilizan: design line, finish line y bridgeline. Y esto es, vamos, si me das un minuto lo hacemos ahora mucho más rápido y lo ponemos así, mira. Ya acabamos. Ya acabamos, un segundito. Tiempo. Mira, imaginaros que esto es la unión que yo tengo en una puerta de un vehículo, ¿no? Este pequeño gap que hay. He cogido una pieza blanca y una roja para que entendáis de que son 2 piezas diferentes. Pues el bridgeline lo que se hace es, se aplica en la unión, ¿ves? Y yo puedo plantear el corte ¿Y esto por qué es este ejercicio? Porque esto sucede siempre, esto es muy importante en la rotulación vehicular, debido a que cuando hacemos explotas, estamos rotulando el vehículo, llegamos a la zona de la puerta y después de haber trabajado muchas horas haciendo toda la puerta, pues cuando se hace el corte de unión, muchas veces se viene haciendo el corte a mano y por X razones se os mueve el corte y la finalización de aquí hay faltantes, por lo que se ve la pintura de abajo. También lo que es en el grappling normal, cuando es una integral, pues no tenemos que rehacer toda la puerta solamente por un trozo. Después, esto lo que hacemos es, de nuevo, como siempre, liberamos nosotros el hilo. Bueno. Ahí. Y nos quedaría así. Y aquí nos quedaría esto nos deja unos milímetros, a ver si se alcanza a ver, unos milímetros de cada lado para poder remeter. Entonces, nosotros tenemos una terminación en las puertas perfectas. Vale, Sebas. Vale. Pues nada, pues ya... No dio para más. Muchas gracias.
Bueno, voy a De nada. el webinar. Así que, bueno, pues nada, gracias. Un segundito que me pondré también yo. Sí, Sí. cualquier pregunta la pueden hacer por correo o por ahora. Claro, bueno, ya han estado preguntando. O sea, que ya yo creo ¿Sí? yo creo que ya como nos hemos pasado un poco de tiempo y tal, así que nada, bueno, pues gracias a todos por estar con nosotros, lo pondré en YouTube. Gracias a Diego y a Sebas por lo que habéis estado haciendo. Y nada, y esperemos que nos veamos en otro dentro de poco. Así que gracias a todos por estar aquí.